En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud femenina es traído a ustedes por Pfizer. El 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Este día tiene como objetivo de crear conciencia sobre la salud de la mujer durante esta etapa. Es una transición clave en la vida de la mujer. La experiencia de la menopausia es diferente para todas. ¿Qué es la menopausia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cuál es el manejo de la menopausia? A continuación, hablamos con la doctora Eumari Salicrup Sayas, ginecóloga y obstetra, ya que es importante estar informadas, preparadas y escuchar nuestro cuerpo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Se dice, ¿verdad?, que uno nace, crece, se desarrolla y luego, ¿verdad?, muere. Pero en ese proceso de vida, los seres humanos podemos pasar por ciertas cosas. En el caso de nosotras las mujeres, que tenemos un cambio hormonal, una vez llegamos a esa preadolescencia y luego, ¿verdad?, ese cambio nos dura por muchos años. Ya cuando vamos ¿verdad?, aumentando la edad, pues tenemos otros cambios hormonales que es importante conocerlos y aprender a vivir y lidiar con ellos, porque no se acaba el mundo porque hayamos llegado a la menopausia. Para hablar de este tema me acompaña la doctora Eumari Salicrup Sayas, ginecóloga y obstetra. Qué bueno volverla a ver, doctora. Buenos días y gracias me trajo un regalito. Buenos días, gracias por invitarme a hablar sobre temas importantes como lo es la menopausia. Sí, a veces no hablamos de esto. Ayer hablaba con una de mis mejores amigas y me dijo, a mí se me fue la menstruación, ya va a ser casi un año. Y le pregunté, ¿ya fuiste a ver tu ginecóloga o ginecólogo? No, porque a mí no me ha dado ningún síntoma. Y yo le dije, es que no tiene que haber síntomas para que vayas a ver a tu ginecólogo. Tú tienes que mirar si en realidad ya estás en la menopausia, si estás en ese proceso de inicio premenopáusico y buscar las alternativas. ¿Esto le ocurre mucho, doctora? Sí, usualmente he tenido varias pacientes que por lo general llegan a la oficina una vez con la inquietud, pues que a veces son pues pacientes que trabajan en oficina y sus compañeras están pasando por procesos que ellas no lo han sentido de esa manera. Entonces vienes con la duda de que pues yo tengo ausencia de periodos por 12 meses, pero yo no he sentido nada, yo estaré bien. Y lo importante es reconocer que no todas las pacientes van a presentar los mismos síntomas y no todas las pacientes presentan menopausia de igual manera. Que cada paciente es individual y es importante pues que sí se haga una evaluación una vez ya ocurre la ausencia de los periodos, pues para determinar y ayudar a esa paciente, ¿verdad?, a fortalecerse y a hacer otras rutinas que le van a ayudar en el proceso una vez, ¿verdad?, entre el proceso de menopausia completamente. Y si definiéramos esa menopausia, es que esa detención o ese irse de ese periodo menstrual. Sí, por lo general ocurre cuando ya, ¿verdad?, hay ausencia de periodo por un espacio de 12 meses o más. Ahí es que la paciente, pues, como fluctúa, ¿verdad?, la producción de las hormonas más importantes femeninas, que es el estrógeno y la progesterona, empieza a sentir unos cambios a nivel, ¿verdad?, sistémico, que hacen que entonces ya comience ese proceso. Y eso usualmente, en el caso de nosotras las puertorriqueñas, ocurre más o menos cerca de qué edad o en qué edades. Es más frecuente entre las edades de los 40 a los 50 años, siendo el promedio en Estados Unidos la edad de los 51 años. O sea que, y si lo extrapolamos, esa más o menos también podría ser nuestra edad. Es correcto, sí. O sea que, entonces, ya que hablamos y la definimos, ¿cuáles son esos síntomas, doctora? Yo sé, verdad, que quizás no todas las pacientes van a tener síntomas, pero lo más frecuente, de lo que más las mujeres se quejan. Por lo general, las pacientes casi siempre lo que presentan es cambios en el estado de ánimo, pueden empezar a sentir, ¿verdad?, los tan nombrados, ¿verdad?, sofocones, pueden tener también problemas de insomnia para dormir y empiezan a sentir como que pues la energía ya no es, ¿verdad?, igual a lo que tenían anteriormente, y muchas veces visitan al médico pensando en que hay alguna pues condición médica asociada, y muchas veces es un cambio hormonal que nos lleva a tener ese tipo ¿verdad?, de síntomas. O sea que esto ocurre en la mayoría de las mujeres. Los síntomas se ven en la mayoría. No necesariamente. Hay un % de pacientes que no tienen los síntomas asociados, y no es hasta que eventualmente tienen algún tipo de complicación, entre ellas puede ser sangrado, que comienzan entonces a visitar al médico. ¿Y sangrado, desde que de momento empiecen a sangrar, estén varios días sangrando y después vuelve y se le vaya? Correcto, cuando tuvieron una ausencia prolongada, que pensaron que ya este periodo no volvía más,
y de buenas a primeras tienen un manchado, pues entonces van al médico porque es algo que ellas lo consideraban anormal, porque en algunos casos no necesariamente una vez se va el periodo por los 12 meses continúa. Eso es importante porque entonces esas pacientes son candidatas a quizás hacerle una evaluación de laboratorios y exámenes médicos para saber en qué estatus está, ¿verdad?, su balance hormonal. Claro, que eso es de suma importancia. Pero también hay mujeres que a lo mejor no tienen ningún síntoma y al cabo a lo mejor después de ese año pueden tener resequedad vaginal, ¿verdad? Correcto. Que es un problema que da en muchas de las mujeres, que quizás ese podría ser el único síntoma que a lo mejor noten diferente y al sostener esa relación sexual haya molestia. Eso es correcto. En ocasiones las pacientes pueden llegar porque presentan síntomas de comezón. Tienden a pensar que eso es una infección o es que tienen alguna otra afección en el área vaginal y cuando evaluamos el caso lo que presenta la paciente es resequedad. Hay pacientes también que presentan con, ¿verdad?, dispaneuria, que es dolor en la relación sexual, y por esa causa de esa molestia, porque muchas veces ellas tratan de trabajarlo pues yendo a su farmacia y buscando alternativas over the counter, pero como ven que no hay mejoría, pues entonces recurren al médico para evaluar la condición. ¿Cómo nosotros nos debemos preparar para entrar a esa etapa de vida, que es algo que ocurre normal, que aunque en el hombre ocurre mucho tiempo después, ¿verdad?, se llama andropausia? ¿Hay algo que yo pueda hacer que me ayude para entrar en ese proceso? Sí, usualmente a las pacientes se les recomienda, ¿verdad?, buenos hábitos alimenticios, porque sabemos que en ese cambio va a ocurrir que quizás ¿verdad?, no hay ciertas vitaminas que tienen que ser suplementadas. También se les recomienda a los pacientes ejercitarse, ¿verdad?, regularmente, por lo menos 30 minutos 3 veces en semana. Se les recomienda tener buenos patrones de sueño, que, ¿verdad?, con tanta ansiedad en estos días y estrés por muchas cosas, los pacientes no tienen esa habilidad. Y muchos mecanismos para manejar tensiones. Entre ellos se recomienda la yoga, que ayuda, ¿verdad?, a estas pacientes a poder sobrellevar este proceso. Porque se dice, ¿verdad?, que esa actividad física que uno puede hacer alimenta en cierta manera el cerebro y entonces como que nos da, ¿verdad?, esa sensación de bienestar. Aparte de la sensación, es que nos da bienestar. Es correcto. O sea, que ayuda muchísimo entonces al manejo de las emociones que pueda tener la mujer en esa etapa. De hecho, sí, en pacientes que presentan los denominados sofocones, se recomienda hacer inhalaciones y exhalaciones porque ayuda a controlar el proceso. Y eso es parte de, ¿verdad?, de mantener un balance, porque hay pacientes que piensan que cuando esto ocurre es porque algo no está bien. Y es parte de este proceso hormonal que en algún momento, ¿verdad?, el cuerpo se va a adaptar al mecanismo, pero casi siempre es importante que tengan las herramientas adecuadas para poderlo manejar. Y cuando hablamos de sofocones es que las mujeres empiezan, tengo mucho frío, de momento empiezan a sudar, se bañan de sudor, tienen mucho calor y se la pasan todo el tiempo en ese vaivén. ¿A eso es lo que llamamos? Sí, usualmente fue bien curioso porque repasando literatura, el sofocón es algo que está siendo estudiado para ver el mecanismo que lo causa. Lo que se entiende es que hay una glándula, ¿verdad?, es la pituitaria, regulada por el hipotálamo, que es el que tiene el control de nuestra termorregulación. Y cuando ocurre ¿verdad?, la bajada del estrógeno, el cuerpo interpreta que tiene una temperatura corporal elevada y busca un mecanismo para eliminarla. Y ese mecanismo es abriendo los poros, causando sudoración y eliminando el calor del cuerpo. O sea que es un mecanismo de autoprotección del cuerpo en relación a una baja estrogénica. Yo sé que esto se ha estudiado mucho, que ¿verdad?, se ha trabajado bastante. ¿Qué alternativas tenemos para ofrecerle a las mujeres para sobrellevar esos síntomas y luego que pasan de esto a mantener, ¿verdad?, ese líbido? Porque ¿verdad?, cuando se eliminan nuestras hormonas y sobre todo la testosterona, que aunque tenemos, también tiende a bajar y sabemos que es, ¿verdad?, la hormona del líbido. ¿Cómo entonces trabajamos con esa mujer para lograr que tenga calidad de vida y que también tenga una vida de pareja buena? Es correcto. Por lo general esas pacientes en algunos son candidatas a, ¿verdad?, lo que le conocemos como reemplazo terapia hormonal. Esa terapia puede ser, ¿verdad?, en medicamentos que son ingeridos directamente. Hay terapias, en el caso de la resequedad, que puede utilizarse por crema, ¿verdad?, que se utilizan vaginalmente y ayudan a que esos síntomas se alivien. Es importante, ¿verdad?, que cada paciente tenga una evaluación médica primero, donde se evalúa, ¿verdad?, su función, ¿verdad?, función renal, función hepática,
para ver que esté todo en orden una vez esta paciente, ¿verdad?, no tenga contraindicaciones para comenzar ninguna de estas terapias. O sea, por eso es importante que usted visite a su ginecólogo o ginecóloga, de ahí se parte, se conversa y se buscan, porque alternativas existen que son muy buenas para poder sobrellevar y manejar, mire, y tener una vida plena. Quiero decirle que si usted desea conocer más sobre la menopausia, usted lo que tiene que hacer es conocetumenopausia.com. Ahí usted va a encontrar toda la información que necesita, o puede comunicarse al 787-269-3191 o al 269-0040. Aprende a conocerte y yo estoy segura que si usted busca en www.conocetumenopausia.com toda la información que necesita para que la discuta con su ginecólogo o ginecóloga. Doctora Sally Cruz Sayas, mil gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y estar aquí para educar a los pacientes, que es lo más importante. Claro que sí. Regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.